Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver una nueva función que es la función cuadrática, ¿sí? Para la función cuadrática lo que tenemos que tener en cuenta es su fórmula. Es una fórmula que tiene tres términos. La tenemos escrita acá arriba. Un término, dos y tres términos. El primer término se llama término cuadrático. El segundo término, término lineal. Término cuadrático. El segundo dijimos que es el término lineal y el último sería el término independiente. Es importante aclarar que A, B y C son coeficientes, ¿sí? Son números. A, B y C pertenecen al conjunto de los números reales, ¿sí? Son números fraccionarios, enteros, irracionales, pero son números. Bien, vamos específicamente a ver un ejemplo. El ejemplo que yo escribí acá es y igual x al cuadrado más 2x menos 3. Esa función cuadrática que dijimos tiene tres términos y uno de ellos está elevado al cuadrado, se representa con este gráfico, ¿sí? A este gráfico se lo llama parábola. Esta parábola o esta forma de U es lo que representa la función cuadrática. Tiene elementos característicos que los vamos a ir viendo ahora. Tiene las intersecciones con el eje X que se llaman ceros o raíces, ¿sí? Que son estos puntos donde intersecan, donde el gráfico, nuestra parábola, interseca al eje X. Entonces, los ceros o raíces son las intersecciones con el eje X. Ese es un primer elemento que tiene la función cuadrática. El otro elemento que tiene es la ordenada al origen. Estos elementos los hemos visto para nosotros para función lineal, ¿sí? El concepto es el mismo. La ordenada al origen es la intersección con el eje Y. En nuestro gráfico, en nuestra parábola, la intersección con el eje Y sería el punto coordenado 0, menos 3. Hay otro elemento importante que es el vértice, ¿sí?, de la función, que el vértice puede ser un punto mínimo o un punto máximo, dependiendo si yo estoy trabajando con el valor más bajo o más alto de la función. En este caso, la función cuadrática, la parábola, el gráfico de la parábola, ¿sí?, está formado por dos ramas que se unen en el vértice. El vértice es este punto que por la forma en que tengo mi parábola es mínimo. La ordenada al origen dijimos que era el punto 0,3, la ordenada al origen. Y las raíces son las intersecciones con el eje, los ceros o raíces, las intersecciones con el eje X. Así que raíces y raíces. Hay otro elemento importante que acá está marcado al medio de la parábola, que es el eje de simetría. Sí, el otro elemento importante es el eje de simetría. El eje de simetría lo que hace es
en forma imaginaria, porque es una recta imaginaria, me divide a la parábola en dos partes iguales, ¿sí? Este eje de simetría hace que si yo plegase este gráfico, si pusiera una hoja encima de la otra, una rama encima de la otra, ambas quedarían superpuestas. Por eso, cualquier punto que esté a la izquierda del eje de simetría tiene igual distancia, ¿sí?, a la derecha del eje de simetría. Si yo tomo, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Tomo, por ejemplo, el punto en x menos 3. Fíjense que yo tengo desde menos 3 hasta el eje de simetría 2 unidades. Y si yo tomo la otra raíz, que sería 1, y cuento la cantidad de unidades que tiene hasta el eje de simetría, también hay 2 unidades. Esto que yo marqué acá se repite para cualquier punto que yo tenga en la parábola. Cada punto que yo elija siempre va a tener su simétrico en la otra rama. Bien, algo más que quería explicarles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Nosotros sabemos que, por función lineal, que un intervalo de crecimiento se da cuando, a medida que los valores de x crecen, los valores de y también crecen. Y el intervalo de decrecimiento es cuando, a medida que los valores de x crecen, los de y decrecen. Entonces, en esta función, el intervalo de crecimiento va a estar dado desde las coordenadas del vértice hasta más infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo miro esta curva, esta parábola, empiezo a leerla desde la izquierda, ¿sí? Esto es una recta numérica, la recta numérica crece de izquierda a derecha, por lo tanto, todas las funciones siempre se leen en su crecimiento o decrecimiento de izquierda a derecha. Comienzo mirando los puntos que tengo acá. A medida que x va creciendo, ¿sí?, los valores de y decrecen. Por ejemplo, si yo tomo el punto menos 3, para y me da 0. Si tomo el punto menos 2 va a tocar acá, para y me va a dar menos 3. ¿Se entiende? El menos 3 me da 0, el menos 2 me da menos 3, el menos 1 me da menos 4. Va creciendo en x y disminuyendo en y. En cambio, a partir de menos 4, que es donde tengo el punto menos 1, menos 4, que es el vértice, tomo para 0 de x, me daría menos 3 de y, para 1 de x, me daría aparentemente menos 1, y así sucesivamente. Entonces, para este tipo de gráfico, para esta parábola, el crecimiento va a estar dado desde el vértice hacia más infinito. Y el intervalo de decrecimiento va a ser al revés. Va a decrecer esta función desde menos infinito hasta el vértice. Menos infinito hasta el vértice. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Me estoy refiriendo a esto. Esto sería el intervalo de decrecimiento, la primera rama de la parábola, y la segunda rama de la parábola sería intervalo de crecimiento. Bien, espero que les haya quedado claro por hoy este tema.